How are you all? ¿Cómo están? So, several of you have already met me, Algunos de ustedes ya me han conocido, but some of you probably that have met me don't recognize me. pero algunos de ustedes que me han conocido tal vez no me reconozcan. I had a long beard for a long time. It came Porque all the way tuve down una to barba here. muy grande por mucho tiempo. And now a lot of you are looking at me like, who's that young Y guy? ahora cuando me ven dicen, oh, ¿quién es ese hombre tan joven? So thank you for considering me young. I'm happy to be. Gracias por considerarme joven y por tenerme aquí con ustedes. I recently got back from Rome, as in Tuesday. El martes estuve de regreso de un viaje que hice a Roma. And while I was there, you have to get an Italian barber shave, right? Is that a thing? Y mientras estaba ahí, pues tuve que visitar a uno de los italianos que son barberos para que me cortaran un poquito de la barba. I was worried that wasn't a thing, and that I had actually just got a barber shave for no apparent reason while I was there. But Y simplemente dije, bueno, pues por ninguna razón en particular tuve eso, pero me rasuré la barba. all right, so I'm excited to be able to kick off this series with you guys, the Live Like Jesus or Vive como Jesús. Estoy emocionado de comenzar esta nueva serie de mensajes que se llama Vive como Jesús. We have actually been going through the Gospel of Luke with our students in 7th through 12th grade. Con nuestro grupo de estudiantes hemos estado viendo el libro de Lucas. So we've been going through it since October, though. Y desde octubre hemos estudiado este libro. And we have just now gotten to Luke 6, which is exactly the same passage that you guys are studying today. Y ahora estamos en el pasaje, en el capítulo 6 de Lucas, y es precisamente el pasaje que vamos a estar viendo nosotros en la tarde y aquí con ustedes. So I thought it was pretty interesting that we are on the same passage, even though we started our journey in Luke 4 or 5 months ago. Y se me hizo un poco emocionante de que ya estamos en el mismo pasaje, aunque ustedes acaban de comenzar el día de hoy y nosotros comenzamos en octubre. So I'll try not to speak to you like your students and not use examples of you guys in tough times in high school. Voy a tratar de no hablar con ustedes como si fueran estudiantes y de decirles, ay, esos momentos difíciles que tú estás en la preparatoria y bla, bla, bla. All right? You Okay. guys good with that? ¿Está bien con eso, verdad? Bueno? Muy Is that bien. right? Sí, Awesome. muy Well, bien. If you guys have ever studied the Gospel of Luke, or if you know anything about the Gospel of Luke, it was written to a predominantly Gentile audience. Si alguno de ustedes ha estudiado un poquito sobre el libro de Lucas o tal vez has investigado un poquito sobre eso, te darás cuenta que el libro de Lucas fue escrito a una audiencia de personas gentiles. So if you know that, then the Gentiles were unaccustomed to the way of the Jews. Entonces, lo que quiere decir es que los gentiles no estaban acostumbrados a la manera en la que los judíos actuaban. Everything that Luke talks about throughout the gospel, throughout his gospel, is to try to help people understand that Jesus was in fact the Messiah who fulfilled all the Y prophecies. todo lo que trata de explicarnos el libro de Lucas es que en realidad Jesús era el Mesías y él cumplió cada una de las profecías. So this week we're going to be studying one of the most monumental parts of Christ's life, which is the Sermon on the Plain. Así es que una de las cosas más importantes que vamos a estar estudiando es uno de los mensajes monumentales de Jesús, que es el sermón del Sermon on the, Yeah, Sermon on the Plain. el sermón sobre el avión. So if you've read Matthew, it's called the Sermon on the Mount. Si So- usted leíste Mateo, pues habla sobre el sermón del monte, We don't really know if it was flat or if it was mountainous. I guess we'll never know. pues I said we don't know if it was flat or mountainous, but one is called Sermon o on en the el Plain. llano. No sabemos si es que fue en el monte o en el llano, pero es lo que vamos a descubrir el día de hoy. So this starts out with the Beatitudes, which Y esto if you- comienza con las Beatitude. Beatitudes, que son las bienaventuranzas. Gracias. Wow. So this starts out with the Beatitudes then, and what we work from there is Jesus is explaining how his kingdom is going to function. Y entonces prácticamente Jesús está explicando de las bienaventuranzas cómo es que su reino trabaja. And everything about everything about his kingdom is contrary to what we would believe. Y todo lo que habla sobre el reino es contrario o opuesto a lo que nosotros en la tierra creemos. I don't know if you've ever gone through life and you want to react some way, but Christ tells you to react a different way. But that's what the Sermon on the Plain is all about. Y no sé cómo es que tú alguna vez has querido reaccionar y quieres reaccionar a las situaciones de la vida como Jesús
quisiera que tú reacciones, pero a veces es un poco difícil. Bueno, de eso se trata este mensaje. So Jesus in this passage is going to tell us one of the things that we all love to talk about, which is love. Y Jesús lo que quiere hablar hacia nosotros es algo que a nosotros también nos gusta hablar, que es el amor. Do you all love to talk about love? ¿A ustedes les gusta hablar sobre el amor? ¿Sí? Yeah, we all love A todos love. nos gusta el amor. It's one of the things everyone says when it comes to Jesus. He was all about love. Es una de las cosas que le decimos a la gente cuando vienen a los pies de Jesús, que se trata del amor. But for many of us, the love of Christ is just a feeling. Pero para right? muchos de nosotros el amor de Cristo es solamente un sentimiento, ¿verdad? But Jesus doesn't talk about love in a feeling way. Pero He Jesús talks no about it habla in sobre action. el amor como un sentimiento, pero habla como una acción. So as we go through this and as you look at what Christ tells us to do, I want you to remember that it's an action, not a feeling. Así es que mientras hablamos de esto, yo quiero que ustedes recuerden que es una acción, no un sentimiento. So if you have your Bibles, Luke 6:27 is where we'll be Y si beginning. tienen sus Biblias, por favor abran sus Biblias en Lucas capítulo 6, versículo 27, que es donde vamos a comenzar el mensaje de hoy. If you don't have a Bible, it'll be on the Si screen. no tienes una Biblia, está en las pantallas. All right. So, but to you who are listening, I say, love your enemies. Pero- Do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks of you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo lo que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. When most of us read through this passage, we probably skip over certain parts. Cuando nosotros leemos todo este pasaje, probablemente algunas veces saltamos algunas partes. We read right up to the golden rule that do unto others as you would have them do unto you. Leemos esa regla de oro que dice, haz a otros como quieres que te hagan a ti. We skip a little bit more ahead and then go right to the part where it says, do not judge. Y saltamos un poquito las cosas y llegamos a la parte donde dice, no juzguen. And so what we get from this passage usually is, do unto others and do not judge. Y entonces prácticamente lo que el pasaje dice, que hagas a otros y que no juzgues. But Jesus tells us something far greater and costly. Pero Jesús está hablándonos de algo un poco más maravilloso que solamente esto. In fact, Jesus says to love our enemies, not to judge them, but he also says something we would rather ignore. Pero Jesús también dice, o sea, no solamente dice que juzguen o que amen a sus enemigos, pero también habla de algo un poco más. He says
to do good to those who hate you, que hagas bien a aquellos que odian, to bless those who curse you, que bendigas a aquellos que te maldicen, to pray for those who hurt you, que ores por aquellos que te lastiman, to turn the other cheek, que voltees la otra mejilla, to give without question. que des sin preguntar nada. And these are difficult requests, but they're not just requests, Y they're estas commands. son algunas peticiones, pero en realidad no son peticiones, son mandamientos. To be clear, you do not love your enemies if you are simply being nice to them or ignoring them. En otras palabras, tú no eres solamente bueno con tus enemigos si eres una buena persona y los tratas bien. A lot of us try to convince ourselves that we love our enemies because we haven't said anything mean to them, right? Algunos de nosotros pensamos que somos buenos con nuestros enemigos y que los estamos amando porque somos buenos con ellos y los tratamos correctamente. A commentator by the name of Joel Green says this. Y una persona de nombre Joel Green dice lo siguiente. So he says, Jesus' words of love your enemies lacks any commonly held ethical base and can only be understood as an admonition to conduct inspired by God's own graciousness. Dice, las palabras de Jesús, ama a tus enemigos, carecen de cualquier base ética común y solo pueden entenderse como una advertencia a la conducta inspirada por la gracia de Dios. Love is expressed in doing good. That is, not by passivity in the face of opposition, but in proactivity, doing good, blessing, praying, and offering the second cheek and the shirt along with the coat. El amor se expresa al hacer el bien, es decir, no por la pasividad frente a la oposición, sino en la proactividad, hacer el bien, bendecir, orar y ofreciendo la segunda mejilla y la camisa junto con el abrigo, la capa. Did you catch that? The idea that love is expressed not in passivity, but in doing good. ¿Viste lo que dice? No por la pasividad frente a la oposición, pero en la proactividad, en hacer las cosas bien. Many of us would like to say that we love our enemy because we've never done anything wrong to them. Muchos de nosotros pensamos que amamos a nuestros enemigos porque nunca les hemos hecho nada malo. But how many of us have done anything good for them? Pero ¿cuántas veces hemos hecho algo bueno por ellos? I have always tried to convince myself that if I'm not mean to someone, then I'm nice to them. Yo me convenzo a veces, ¿no?, de que si no soy malo con una persona, entonces estoy siendo bueno, ¿no?, y los estoy amando. My mom raised me to always put a smile on your face, even around those you don't like. Mi mamá me enseñó que tenía que poner siempre una sonrisa, inclusive alrededor de aquellas personas a las cuales no me caen bien. And in doing this, Y al hacer esto, then you weren't being mean to them. entonces no estás siendo malo con ellos. But that's not what Jesus says at all. Pero eso no es lo que Jesús nos está diciendo. In fact, Jesus says that love is more of an action done as a good deed towards someone. En realidad Jesús nos está diciendo que el amar es una acción que va más allá de solamente ser una buena persona. But he doesn't just tell us to love those who will love us back. No solamente nos está diciendo que amemos a aquellos que nos aman también, He says to love those who will curse you. pero nos dice, ama a aquellos que te maldicen. Now, a lot of us like to think of enemies in the way of nationality enemy. Y muchas veces nosotros pensamos en enemigos, pues en cuestión de nacionalidades y del mundo, ¿no? Some people think of enemies as those who don't let us say Merry Christmas. Algunas personas piensan que un enemigo es aquella persona que no te dice Feliz Navidad. Some people think of enemies as those who don't allow prayer in school. Algunas personas piensan que enemigos son aquellas personas que no permiten que oremos en las escuelas. But Jesus talks about an enemy that was more well known. Pero Jesús nos habla sobre de otra clase de enemigo. Joel Green describes enemies as this. He says, enemies may include others, however, and not only those who deliberately oppose Jesus' followers. Y Joel Green nos explica que los enemigos son otro tipo de persona. Dice, enemigos puede incluir a otros y no solo referirse a aquellos que deliberadamente se oponen a los seguidores de Jesús. Because the beggar is habitually defined as outside the circles of companionship of all but other beggars, they would not be classed as friends, but as enemies, outsiders. Debido a que el mendigo se define habitualmente como aquella persona que está fuera del círculo de compañía de todos, excepto de otros mendigos, ellos no serían clasificados como amigos, sino enemigos o desconocidos. Love is due them as well, as though they were comrades and kin, and in their case, love is expressed in giving.
The closer the perception of kinship, the more liberal the generosity. Conversely, such self-interested gain as stealing is indicative of adversarial status. El amor es debido a ellos también, como si fueran compañeros y parientes. Y en su caso el amor se expresa en dar. Cuanto más tengamos una percepción de parentesco, la generosidad será más liberal. Por el contrario, una ganancia tan egoísta como el robar es un indicativo de un estado de confrontación. So enemies could have meant multiple things, but to Jesus, he clearly knew what enemies would have meant. Pero Jesús nos explica realmente lo que enemigos, el significado real de lo que son enemigos. The devout Jews who demanded that you follow the letter of the law. Excuse me, can you say that again? Devout Jews who demanded you follow the letter of Que, the por law. ejemplo, esos judíos devotos que demandaban de parte de todos que cumplieran la ley, Roman opposition la oposición romana or Gentiles. o los gentiles. So these were enemies that they would have pictured whenever Jesus is saying to love your enemies. Entonces estas son las personas que Jesús estaba mostrando cuando decía ama a tus enemigos. In fact, in a few short years, many Christians would experience extreme persecution for following Christ. En otras palabras, muchos cristianos eran perseguidos simplemente porque ellos seguían a Cristo Jesús y eran perseguidos por estas personas. And I'm talking about intense persecution. Y estoy hablando de persecución intensa. This isn't the kind of persecution where you don't get to say what you want to say. This is death. Este no es el tipo de persecución donde, es que no puedo hablar ni decir lo que yo quiero, lo que yo creo. Esto se habla de muerte. So if you have a weak stomach, you might want to close your ears. Así es que si tu estómago es muy sensible, tal vez tú vas a querer apagar tus oídos en este momento y no escuchar. Are you guys ready? ¿Están listos para lo que voy a compartir? Okay, so here is the way the persecution happened back in the time of after Christ. Esta es una de las maneras como cuando Jesús está hablando en el pasaje, la persecución que se estaba dando para los cristianos. One way was you were cooked to death. Una de las maneras es que eran cocinados hasta morir. In the picture you see St. Lawrence of Rome. Y en esta figura tú estás viendo a St. Lawrence of Rome. what is it? St. Lawrence of Rome. Saint Lawrence de Roma, San Lorenzo de Roma. So he was told to bring the tithes of the congregation to the Roman prefect, Y entonces, excuse me. government. Él era parte del gobierno y lo que hacía era hacer esto para los cristianos. St. Lawrence brought the congregation instead Y entonces San Lorenzo traía a la congregación, because the tithes were used to buy food for the people. I can hear you when you go. Because the tithes were used to buy the food for the people. Okay, porque los diezmos eran utilizados para comprar comida para las personas. And the Roman prefect then ordered metal plates to be laid over a bed of hot coals. Y entonces lo que hacía es que les quitaba la ropa And they were heated until they were red hot. y los cocinaba hasta que estuvieran completamente calientes, no rojos. St. Lawrence was then bound and laid naked on them. Y entonces San Lorenzo prácticamente los ponía desnudos His flesh sizzled, smoked, and was burned black. y su piel prácticamente era ardida y se quemaba hasta estar completamente negra. Yet he did not cry. Y él no lloraba He didn't beg, y él tampoco rogaba, but he did cry out in a clear voice, "I'm done on that side, turn me over." pero lo que él decía es, ya me cocinaron de este lado, ahora voltéenme del otro lado. The next way that you could have died was being dragged to death. Y el siguiente es que ellos eran arrastrados hasta morir. Mark, who wrote the Gospel of Mark, Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, had a rope tied around his neck and was dragged through the streets. era arrastrado por las calles y tenía una cuerda sobre su cuello For 2 days without interruption. y era arrastrado por 2 días sin interrupción. The dragging continued even after his death Lo until his bones arrastraron were shown. inclusive hasta después de haberlo matado. The other way you could have died was being skinned. Y otra manera es que eran despellejados. Bartholomew, one of the 12 apostles, Bartolomeo, uno de los apóstoles, was skinned to death. a él lo despellejaron. To do this, they would hang you upside down Y para esto los colgaban de cabeza so the blood flow would keep you y conscious. para que la sangre fluyera y te mantuviera consciente.
I'll save you the details of what Y they no les did voy a after dar más that. detalles de lo que pasaba, But you get the idea. pero creo que tienen la idea. Another way was, this one's a little bit more difficult to explain. Otra de las cosas que es un poco más difícil de explicar, This is Nero. pero este era Nero. He was an emperor in Rome, Él era el emperador de Roma and he did multiple things. y él era un hombre malo y hacía muchas cosas. He would crucify Christians on trees in his garden, Crucificaba a los cristianos sobre los árboles, coat them with wax, los cubría con cera and then set them on fire y entonces les prendía fuego at night. y los quemaba. He also would take the skins of large animals Y también quitaba la piel y se lo daba a animales and then sew them onto Christians, y entonces se los vendía se los daba a los cristianos and then force them to fight animals. y los forzaba a pelear también con los animales. This was entertainment for him. Esto solamente era entretenimiento para él. Some were boiled to death. Algunos eran aplastados en un molino hasta morir. And a woman named Cecilia was boiled in a bathtub over a bed of coals for a day and a half. Y una persona que se llamaba Cecilia fue quemada por un día y medio simplemente cocinada de esta manera. She had converted her husband and her brother. Ella convirtió a su esposo y a su hermano, They were beheaded. y entonces ellos eran decapitados, And then in the midst of being boiled alive, eran cocinados vivos, she converted the guardsmen. y mientras eso sucedía, ella convirtió a los guardias. After she was drawn alive from the tub, Después de que ella corrió y salió de esta tina, she sang a praise to God ella cantó una alabanza a Dios, and then was beheaded. y entonces ella fue decapitada, exactamente. Another way was being ground to death in a mill. Y otra manera era ser aplastados en un molino. Saint Victor Maurus was dragged through the streets behind a horse, San Víctor fue arrastrado por un caballo and the crowd stripped him naked and beat him. y entonces le quitaron la ropa y lo golpearon, He was then stretched on the rack for a day. y entonces era estirado por un día, He was imprisoned. era prisionero He was beat savagely with clubs. y él era golpeado constantemente He had his foot cut off, y le cortaron el pie. and then he was tossed into a stone mill and ground to Y death. entonces fue tirado a este molino y lo mataron. Do you want another one? ¿Quieren otro? No? ¿No? Or they were eaten by pigs. ¿Y qué tal el último? Sus tripas eran comida para los cerdos. We won't tell any stories of No vamos a that. decir estas historias, I had to explain to the students today how pigs were cannibals. pero prácticamente le explico a los estudiantes que eran caníbales. So when Jesus says, love your enemies, Así que cuando Jesús decía, ama a tus enemigos, it was a pretty big request. era una petición demasiado alta, exigente. To the people who would see death more clearly than most, Las personas veían la muerte claramente, mucho más que nosotros, the command to not only accept what was happening, y el mandamiento de no solamente aceptar lo que está pasando, but to do good to these people in pero que return, tú hicieras bien a estas personas a cambio de todo lo malo que estaban haciendo. seemed an impossible task. Parecía como que una responsabilidad muy difícil. Translating into today, Excuse me. translating into today, Traducido al día de hoy, it is hard for us to love people who don't even threaten our lives. es difícil para nosotros amar a personas que ni siquiera están amenazando directamente nuestras vidas. Family members who upset us, Miembros de la familia que nos hacen enojar, friends who have betrayed us. algunos amigos que nos rechazan y que nos dan la espalda. The list could go on, but we have a hard time loving even these people. Y la lista podría seguir mucho, pero tenemos una dificultad amando a estas personas. And to be clear, once again, love is doing good. It's not just passivity. Y para ser claros, amar no solamente es ser pasivo y no contraatacar, pero más bien es hacer algo bueno para ellos. So if it's hard for us to love those who don't threaten our Así es que si es lives, difícil para nosotros amar a aquellos que ni siquiera están amenazando nuestras vidas, then how are we to love those who do threaten our lives? entonces ¿cómo nosotros debemos amar a aquellos que están amenazando nuestras vidas?
There is no difference between us and the world. No hay una diferencia entre nosotros y el mundo. A lot of us meet hatred with hatred. Muchos de nosotros odiamos al que odia. Luke Timothy Johnson is a commentator who says this. Y el comentador Luke Timothy Johnson dice lo siguiente: The command to love enemies, do good to those who hate, bless those who curse, and pray for those who scorn is not, we are to understand, hypothetical, but is to be taken as the norm for those who are in fact hated, scorned, set aside, reviled, and cursed. El mandato de amar a los enemigos, hacer el bien a los que odian, bendecir a los que maldicen y orar por los que desprecian, no es, hemos de entender, hipotético, pero debe ser tomado como la norma para aquellos que son, de hecho, odiados, despreciados, aislados, injuriados y malditos. Luke has Jesus' demand of his followers a standard for human relationships that involves a going beyond or more than the norm of reciprocity, of do ut des. Lucas tiene la solicitud de Jesús para sus seguidores como un estándar para las relaciones humanas que implica un ir más allá o más de la norma de la reciprocidad, del do ut des, que es hacer a otros lo que como te hacen a ti. The golden rule of do as you would want done is not the ultimate norm here, but rather do as God would do. La regla de oro que consiste en haz lo que quieres que te hagan por ti no es la norma aquí, sino más bien sería hazlo como Dios lo haría. Oh, there we go. There's one. The repeated reproach, what sort of credit is that to you, is aimed at the minimalism of an ethics for tit for tat, as also is repeated in comparison to the sinners who live by just such a norm rather than by the standard of excellence demanded of this people by its prophet. El reproche repetido, ¿qué tipo de crédito hay para ti?, está dirigido al minimalismo de una ética de ojo por ojo, como también es una repetida comparación con los pecadores, que viven solo por esta norma en vez del estándar de excelencia exigido a estas personas por su profeta. So Jesus doesn't just give us a nice idea. Así es que Jesús no nos está dando aquí a nosotros una buena idea. He doesn't give us a hypothetical situation. No nos está dando una situación hipotética. He gives us a command, Él nos está dando un mandato, a rule to follow una regla a seguir. in our own current and present situations. Y en nuestras presentes situaciones hoy en día. He says to do good to those who are hating you right now and will hate you in the Él future. está diciendo, haz bien a los otros que te están odiando en este momento y a aquellos que te van a odiar. But the hatred that they will give you is not just a typical hatred, it's death. Pero el odio que te van a dar no es un odio típico, puede incluso llevar a la muerte. And there was nothing in all of history where this would have been a known response to hatred. Y esto, no hay nada en la historia que, como esto que realmente sería algo a lo cual no responder. What Jesus tells us is that if you can't love your enemies, Lo que Jesús nos está diciendo es que si tú no puedes amar a tus enemigos, then you really can't love anyone. entonces no puedes amar a nadie. So if we don't learn how to love our enemies, Así es que si no aprendemos a amar a nuestros enemigos, then we'll never learn how to love anyone. entonces nunca vamos a aprender a amar a nadie. It's a hard command, isn't it? Es un mandamiento muy difícil, ¿verdad que sí? Especially when there's so much hatred around us, it's hard to love those who threaten our lives. Especialmente cuando hay mucho odio alrededor de nosotros, es difícil amar a aquellos que amenazan nuestra vida, Who maybe look down on us because we don't speak their language. o aquellos que tal vez nos hacen sentir menos porque no hablamos su idioma. Who maybe threaten our immigration status. Tal vez están amenazando nuestro estatus migratorio. It's hard to love those who Es do difícil that. amar a aquellos, ¿verdad? But Jesus commands us clearly and plainly Pero Jesús nos está dando un mandamiento claro, that we are to live counterculturally. que nosotros debemos vivirlo. And a lot of times I don't want to do this. Y muchas veces yo no quiero hacer esto. It's hard for me to want to do what Jesus commands me to Es do. difícil para mí hacer lo que Jesús me pide que yo haga. But if I look through the entire passage, Pero si veo por todo el pasaje, I see that Jesus clearly and plainly says, veo que Jesús claramente dice, y lo dice de una manera muy, muy clara, love without judgment. ama sin juzgar. That's what he works up to at the very end is do not judge others. Es precisamente lo que nos dice al final, dice, no juzguen a nadie.
The way you love others is how you will be loved. La manera en la que tú amas a otros es la manera en la que te van a amar. And the great thing Y la cosa maravillosa es is that God has already loved us in the same way. que Dios ya nos ha amado de la misma manera. It's intriguing to me that we don't look to God to learn how to love in the way that Jesus told us to love. La cuestión es que nosotros vamos a Dios en la manera en la que Jesús nos enseñó a amar. God has been told countless times that we hate him, Dios ha recibido muchas veces palabras de que nosotros lo hemos odiado, that we want nothing to do with him, que nosotros no queremos nada que ver con Él, that we will never follow him. que nunca lo vamos a seguir. And what does God do? What's that? And what does God do? ¿Y qué es lo que Dios hace? He still loves Él sigue amando unconditionally. incondicionalmente. And he acts on that love. Y Él ha actuado en base a ese amor. So I will do as I do with my students. Así es que yo le digo a mis estudiantes, My challenge for you this week, mi reto para ustedes esta semana, learn to pray for those who curse you. aprende a orar por aquellos que te persiguen. Learn to do good to those who threaten your lives. Aprende a hacer bien a aquellos que odian. And when your natural instinct is to hurt someone else, Y cuando tu instinto natural es de lastimar a otras personas, push it aside and focus on ponlo Christ. a un lado y enfócate en Cristo. Because Christ's kingdom that he establishes Porque en el reino de Jesús Él ha establecido esto, is one not founded on violence. que no está fundamentado en la violencia. His kingdom is about peace and love. Este reino trata del amor y de la paz. His kingdom is about charity and unconditional, just charity. Su reino trata sobre la caridad, generosidad. That is what Christ is all about. Y de eso, ese es el Cristo que nosotros conocemos. So however hard it may be this week, Y así como sea difícil esta semana, be countercultural. sé contracultural. People will expect one thing of you, but Christ commands us to behave a different way. En otras palabras, la gente va a esperar de ti algo, pero Jesucristo quiere que tú te comportes de una manera distinta. Compórtate así. And in order for Christ's kingdom to be seen, Y de la manera en la que Cristo Jesús va a ser mostrado, manifestado, we must learn to behave in the countercultural way. es que nosotros nos debemos aprender a comportar de una manera contra la cultura. So this week, pray for those who curse you, Así es que esta semana ora por aquellos que te maldicen, do good to those who hate you, haz el bien a aquellos que te odian, bless those who mistreat you. bendice a aquellos que te maltratan. If someone slaps you on the cheek, Si alguien te golpea una mejilla, turn to them the other also. muéstrales la otra mejilla también. If someone takes your coat, Si alguien te quita tu abrigo, do not withhold your shirt from them. tampoco les detengas tu camisa. Give to everyone who asks you, Dale a todo el que te lo pida. and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Y si alguien toma algo que te pertenece a ti, no demandes que te lo And regrese. finally, do not do as others would do unto you, Y finalmente no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. but do unto others as God would do unto them. Pero haz a los demás lo que Dios haría para ellos. Amen. Amén. ¿Podemos orar? Can we pray? Thank you, Pastor Caleb.